Good evening. Es grato saludarles y poder estar aquí para hacer algo tan bueno, It is good to be here and to. algo con tanto provecho para nuestra alma. It is so good for something that is so good for our own souls. Mucha gente se reúne para tantas cosas, pero nosotros nos hemos reunido para algo que es bueno y delicioso. Well, a lot of people come together for a lot of things, but we're here to do something very delicious. Es algo bueno y delicioso estar en la presencia de Dios. It is good to be in the presence of other brothers. Vamos a hablar hoy sobre algunos puntos importantes respecto a la fe en Jesús. We're going to talk about a few aspects of the faith in Jesus. Vamos a comenzar con una pregunta. We're going to start with a question. ¿Tenemos que ver para creer Do we have to see in order to see to believe, o tenemos que creer para ver? or do we have to believe in order to see? Vamos a comenzar leyendo Juan, We'll begin reading in John capítulo 20, 20, versículos 26 en adelante. John 20, starting in verse 26. Juan capítulo 20, versículos 26 en adelante. So, John 20, 26. Comienzo leyendo 26. Sí. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, 31. pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nuestro Señor Jesús había resucitado de entre los muertos. But here we see that Jesus had resurrected from the dead. Los discípulos le habían visto, The disciples had seen him. habían estado con él, They had been with him. pero Tomás no estaba ahí. But Thomas wasn't there. Y Tomás dijo que él no iba a creer en eso a menos que él pudiese tocar a Jesús directamente. And Thomas had said that he wasn't going to believe that he had resurrected unless he could touch Jesus himself. Él entonces decía que iba a ver para creer. And therefore he said that he needed to see in order to believe. Ponga atención en eso porque es algo que está pasando hoy también. Pay attention to this. This is something that is happening today as well. Mucha gente quiere ver para creer, A lot of people want to believe in order to see. pero no nos estamos dando cuenta que muchas cosas que creemos no necesariamente las vemos. But we're not realizing the fact that a lot of things that we believe we haven't necessarily seen. Nuestro sistema legal se basa en este principio. Our legal system is based on this idea. Siempre creemos cosas que no vemos, We always believe. We are always believing things we haven't seen, y la fe depende de ese principio. and faith depends upon this principle. Quiero dar algún ejemplo. I want to give you an example. ¿Quién de nosotros estuvo conversando alguna vez con Nerón? Who of us has one time spoken to? ¿Con Nerón? ¿Nerón o Pilato? Which one of us has spoken to Pilate ¿O Napoleón? or Napoleon? Nosotros creemos la historia en base a los testigos. We believe the history because of the witnesses. Nosotros creemos el testimonio cuando damos cuenta de que los testigos del testimonio son personas confiables. We believe people's testimony when we realize that these are trustworthy people. Creemos muchas cosas que no hemos visto, We believe a lot of things we haven't seen, pero sabemos que sucedieron. but we know that they have happened. Así tenemos nuestra historia. And this is how we have our history. El sistema legal nuestro también depende de ese principio. Our legal system also depends on this. Ningún juez o jurado ven directamente un crimen. There's not a judge that will directly give a sentence to a criminal without justification. Pero dependen de los testigos y de la evidencia para juzgar
y determinar la causa. And it all depends upon what the evidence shows, as well as what the witness testified to, in order to give a proper judgment. Then comes the sound of the judge's gavel. Aunque él no presenció nada de lo que juzgó. Even though he didn't see anything of what he was giving a judgment on. Nosotros evaluamos así todo nuestro entorno. This is how we evaluate our being, or how we live. Lo hacemos todos los días. We do this every day. Y nuestra fe depende de ese mismo principio también. And our faith is based on the same principle as well. Tenemos un testimonio y varios testigos. We have a testament here and various witnesses. O sea, podemos creer sin ver. And therefore we can believe without seeing. El Señor Jesús nos dejó acá una evidencia de que la bienaventuranza consiste en creer sin ver. And Jesus gave us a way that we should believe without seeing. Así que Él se va a presentar directamente a Tomás. And so he comes and presents himself directly to Thomas. Y le va a decir, pon ahí tu dedo, And he says, put here your finger, mete tu mano. put your hand here, No seas incrédulo, sino creyente. and don't be unbelieving but believing. Entonces Tomás respondió y exclamó, Señor mío y Dios mío. And then Thomas exclaimed, my Lord, my God. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. And Jesus said, because you've seen me, Thomas, you have believed. Bienaventurados son los que no vieron, pero pudieron creer. And blessed are those who haven't seen but yet still believe. Ahí estamos nosotros. And that's where we are. Hemos creído en Jesucristo. We have believed in Jesus. Lo que sucedió en aquel día es una gran verdad hoy también. What happened back then is a great truth today. Hay mucha evidencia de Jesús. There's a lot of evidence of Jesus. Hay evidencia de que Jesús vivió y murió. There's evidence that Jesus lived and died. Hay evidencia de que resucitó. And there's evidence that he resurrected. El problema no es la evidencia hoy. So the problem is not evidence today. El problema es que la gente no la interpreta bien, The problem is that people don't interpret the evidence well, porque muchos simplemente no quieren creer. because many simply do not want to believe. Pero nosotros somos bienaventurados cuando creemos esta evidencia que nos da vida. We ourselves are blessed when we believe this evidence that gives us life. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Blessed are those who haven't seen and yet believe. Jesús hizo muchas señales, Jesus did a lot of signs, pero Juan seleccionó unas pocas señales but John here picked just a few, y las dejó escritas para beneficiarnos a nosotros. and they were written so that they could benefit us. Con eso es suficiente como para tener una evidencia y creer en Jesús. For this is enough for us to believe and to have evidence in order to believe. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, To believe that Jesus is the Christ, the Son of God, es creer lo mismo que exclamó Tomás, is to believe the same thing that Thomas himself said, pero sin ver a Jesús. but without seeing Jesus. Jesús es mi Señor y mi Dios. And that Jesus is my Lord and my God. Yo no puedo honrar menos a Jesús que al Padre. Yo no puedo honrar menos a Jesús que al Padre. Honrarlo menos. Okay. That I can't honor Jesus less than what I do to the Father. Juan 5:23. This is John 5:23. John 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. 5:23. Jesús no quiere que yo lo considere una buena persona. Jesus doesn't want that I would think that he was simply a good person. Él no quiere que yo lo tenga como un gran maestro. He also doesn't want me to think that he's simply a great teacher. Yo debo entender quién es Jesús realmente. I have to understand who really is Christ. Jesús es Dios. Christ is God. Yo no puedo honrar más al Padre que a Cristo. I can't honor more Jesus than the Father. Mucha gente quiere estar bien con el Padre, pero no quiere estar bien con Cristo. A lot of people like to be good with the Father, but not so much with Jesus. Mi comunión con Dios depende de mi relación con Jesús. My communion with God
depends upon my relationship with Jesus. Y eso lo podemos creer sin ver. And this is something we can do that we can see, or rather believe without seeing. Somos bienaventurados como cuando no vemos, pero sí creemos. We are blessed when we don't see but believe. John chapter 11. Recordarán ustedes cuando Jesús resucitó a Lázaro. You remember that when Jesus resurrected Lazarus. Ustedes han leído esa historia. You've read this story, yes? Es una historia maravillosa It's a marvelous story que nos da una tremenda lección sobre la fe, that gives us a great lesson about faith. porque no tenemos que creer para ver, Because we don't have to believe to see. sino, o sea, no tenemos que ver para creer, sino creer para ver. Ahí sí. Otra vez? Tenemos que creer para ver. But we have to believe in order to see. El Señor Jesús llega y Lázaro ha muerto. Jesus comes and Lazarus is already dead. Y el Señor Jesús dijo en el versículo 39 que quitaran la piedra. And Jesus said in verse 39 to remove the stone. A Marta no le parecía. But to Martha it didn't seem like a good idea Ya llevaba 4 días muerto. because he had already been dead for 4 days. En el versículo 40 Jesús contestó, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? And in verse 40 it says, Jesus said to her, "Do not say to you that if you believe you will see the glory of God. Si crees verás. If you believe you will see." Creer para ver. We have to believe in order to see. Tenemos que creer en la palabra de Cristo. We have to believe the word of Christ. Está hablando Dios cuando habla Cristo. Otra vez. Está hablando Dios cuando Cristo habla. God is speaking when Christ is speaking. Porque Cristo es Dios. Because Christ is God. Su palabra es para bendecirnos. His word is to bless us. Pero tenemos que creer su palabra y obedecer. We have to believe His word and obey it. A ellos les correspondía correr la piedra, There were some that went to remove the stone, y Jesús resucitaría a Lázaro. and then Jesus resurrected Lazarus. Dios no hará por nosotros lo que debemos hacer por nosotros mismos. Otra vez. Dios no hará por nosotros lo que debemos hacer por nosotros mismos. God will do for us what we need to do for ourselves. Si nosotros obedecemos el mandato de Cristo, We obey the commandment of Christ, creyendo con fe, believing with faith, veremos la gloria de Dios. we will see the glory of God. Es el mismo principio hoy. It's the same principle today. Creer sin ver, To believe without seeing, creer para ver. to believe in order to see. El Señor Jesús habló bastante sobre la fe. Jesus spoke a lot about faith, Él es un ejemplo de obediencia. and this is an example of obedience. Cuando- Or he's an example of obedience. Cuando vino a este mundo se sometió al Padre Celestial. When he came to this world, he submitted to the Heavenly Father. Vamos a Mateo capítulo 4, We go to Matthew chapter 4. Matthew chapter 4. la tentación en el desierto. The temptation in the desert. Ustedes han leído este pasaje. Have you read this passage? Vemos acá cómo en el plan de Dios Jesús comenzó su ministerio venciendo a Satanás, dándole ya desde el comienzo, va superándolo. And here we see from the beginning how Jesus was going to defeat Satan and at the beginning of his ministry. Vino a él el tentador, And so the tempter came to Jesus. y Jesús a cada tentación And when Jesus finished with the temptation, respondió, escrito está, escrito está, escrito está. he said, "It is written, it is written, it is written." El Señor Jesús comenzó su ministerio y terminó su ministerio diciendo, escrito está. Jesus began his ministry and ended his ministry with, "It is written." Para vencer a Satanás citó la escritura, And in order to overcome Satan with the scriptures, porque la palabra de Dios tiene poder. because the word of God has power. Tiene poder para vencer a Satanás. It has power in order to overcome Satan. Tiene poder para sacarnos en victoria. It can lead us to glory. Tiene poder para que vayamos siempre venciendo. It has the power so that we can keep on being blessed. Nos llama la atención que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, It calls our attention when we see Jesus on the cross of Calvary citaba la escritura. that he cited the scriptures.
¿Cuándo resucitó? when he resurrected. Lucas 24, In Luke 24, versículo 46. Luke 24, 46, Citó la escritura también. he speaks about the scriptures again. Él explicó, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verse 46. It was important that his disciples would pay attention and note the sacred scriptures. Si nosotros queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, debemos hacer lo mismo. If we ourselves wish to be true disciples of Christ, we must do the same thing. La fe viene por oír palabra de Dios. Faith comes by hearing the word of God. La base de nuestra fe son las Sagradas Escrituras. The base of our faith are the Holy Scriptures. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without- Hebreos 11:6. Without faith, it's impossible to please God. Hebrews 11:6. El asunto de la fe es un asunto vital. The fact of faith is an important, a vital fact. Por lo tanto, debemos tener una base bíblica para todo lo que pensamos y hacemos. For that fact, we must have a biblical base for all that we say and all that we do. Volvemos a Mateo capítulo 4. Let's go to Matthew. Let's return to Matthew 4. Matthew 4. Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Jesus said, "It is written. It is written. It is written." Citando las escrituras, Citing the scriptures. Él nos enseña cómo tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. And he shows us how to take control of the power of the Word of God. En Colosenses 3, versículo 16, Pablo dijo que debemos ser llenos de la palabra de Cristo. In Colossians 3:16, Paul says that we should be filled with the Word of Christ. No podemos ser llenos de la palabra de Cristo si no la estamos leyendo continuamente, We can't be filled with the Word of Christ unless we are reading it continually, siguiendo su ejemplo, and that we would follow His example, para poder decir, escrito está. so that we ourselves can say it is written. El apóstol Pablo habla en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. The Apostle Paul speaks in 1 Corinthians chapter 10, Vaya conmigo ahí, por favor. verse 13. Go there with me, please. 1 1 de Corintios. Corinthians 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así como Jesús citó la Escritura, Just as Jesus and as well as all of the scriptures, podemos hacer lo mismo cuando la creemos, la entendemos y la practicamos. we can do the same thing that is written here when we understand it and do it. Los hermanos de Corinto podrían decir, oh Pablo, si tú supieras lo que es vivir acá. The brethren there in Corinth could have said, "Well, Paul, if you would just know what it's like to live here. Hay tanta inmoralidad, There's so much immorality. hay tanta gente mala, There's so many bad people. hay tanta incredulidad. And there's such unbelief. Es muy difícil ser cristiano, It's really difficult being a Christian. es muy difícil perseverar en santidad, It's difficult to continue to continue being apart from the world. pero Pablo le dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humanamente soportable. But Paul says to them that no temptation is overtaken you, but such as is common to man. Debemos creer que Dios es fiel. We must believe that God is faithful. Hay una promesa maravillosa acá. And here there's a wonderful, a marvelous promise. En medio de las pruebas, Dios nos da una salida. In the middle of the temptations, that God will give us an exit. Esa salida nos es presentada por la palabra de Cristo. And this way of escape is given through the means of the Scripture. Debemos estar llenos de esa palabra So we should be filled with this word, para poder citar la Escritura cuando hay tentación, so that we can cite Scriptures when there is temptation, para poder recordar la Escritura cuando hay prueba y dificultad. so that we can remember the Scriptures when there's a difficult test for us. Cuando estamos llenos de la palabra de Cristo, When we're filled with the Word of Christ, entonces nuestro punto de vista es distinto. and then our point of view is different.
Porque 16. tenemos fe Because we have faith. que ha venido por oír la palabra de Dios. Because we've heard the Word of God. Porque podemos creer sin ver. Because we can believe without seeing. Porque podemos creer para ver. Because we can believe in order to see. Porque por fe andamos, no por vista. Because we walk by faith and not by sight. Volvemos a Mateo capítulo 4. I will return again to Matthew chapter 4. Cristo dijo, escrito está. It is written. Con esto el Señor Jesús nos está enseñando lo que es la autoridad de las Escrituras. With this, Christ is teaching us what is the authority of the Scriptures. El Señor Jesús se basaba en las Escrituras. Christ himself based his belief in the Scriptures. Debemos hacer lo mismo. And we ourselves should do the same. Debemos entender que el silencio de la Biblia es prohibitivo. We should understand that the silence of the Scriptures is prohibited. Cuando Dios no habla, When God doesn't speak, Dios no permite. that God doesn't allow. Permítame dar un ejemplo de eso. Let me give you an example of this. Cuando yo era niño, When I was a child, hace poco, not too long ago, mi madre me daba una lista para ir al almacén a comprar cosas. my mom gave me a list to go to the store and get a few things. En esa lista estaba anotado lo que debía yo comprar. And in this list, there was written what I should buy. La idea era que yo con esa lista sabía lo que debía comprar. The idea here is that with this list, I should know what it is I need to buy. Mi madre no notaba lo que no debía comprar, My mother didn't tell me what I shouldn't buy porque al anotar lo que debía comprar, because she had written down exactly what I needed. prohibía lo que no debía comprar. So on the contrary, she prohibited what I couldn't buy. Yo iba con la lista al almacén And so I went with the list to the store, y volvía con lo que mi mamá anotó que yo debía comprar. and I returned with what I should have, what my mom had written. Mi madre había dejado su autoridad expresada en sus palabras. And so my mom had left clearly what she wanted with her words. Algo similar sucede con la palabra de Dios. And so something similar happens with the Word of God. El silencio escritural es prohibitivo, The scriptural silence is prohibited. no es permisivo. That's not permissive. No tenemos que decir, no tenemos que ver lo que Dios no ha dicho. No tenemos que fijarnos en lo que Dios no ha dicho. We shouldn't have to worry ourselves with what God hasn't said. Tenemos que enfocarnos en lo que Él sí ha dicho. We should focus ourselves on what He indeed has said. Dios ha revelado su autoridad por escrito. God has revealed His authority through the scriptures. Grandes problemas se evitan cuando nos conformamos a la palabra de Dios. There's great problems can come about when we don't conform to the Word of God. Vamos a ir a Colosenses 3, versículo 16. Let's go to Colossians 3:16. Colossians 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Déjeme dar otro ejemplo. Let me give you another example. Yo podría decir, I could say, Dios no dijo que no puedo tocar instrumentos en la adoración cristiana. that God didn't say that I couldn't use instrumental music during worship. Pero cuando dice que cante, But when he says, cuando Él dice que yo debo cantar, but when He says that I should sing, está prohibiendo que toque. He's prohibiting that I would play. Una cosa es cantar, There's one thing to sing. otra cosa es tocar. There's another thing to play. Cuando Dios no habló nada de instrumentos, When God here doesn't speak anything about instruments, los está prohibiendo, He's prohibiting it porque el silencio de las Escrituras es prohibitivo, because the silence of the Scriptures is prohibited, jamás es permisivo. and never is it permissive. El versículo 17, In verse 17, todo lo que hacéis, everything that you do, or whatever you do in word, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. just do everything in the name of the Lord Jesus. Tenemos que tener base
en la autoridad de Cristo para lo que hacemos. We need to have a base of the authority of Christ in what we do. Tenemos que tener un escrito está para lo que creemos y hacemos. We need to have, it is written for what it is that we do and believe. Así siempre estaremos seguros de que estamos agradando a Cristo. This way we can always be certain that we are pleasing to Christ. Recuerde que Jesús, en Mateo capítulo 4, You remember in Jesus in Matthew 4, dijo, escrito está, escrito está, escrito está. it said, it is written, it is written, it is written. Su argumento lo basó en lo que estaba escrito. His argument was based on what it was written. Speak of what God had not said, Sino de lo que Dios sí decía. but of what God had indeed said. Veamos algunos ejemplos, por favor. Let's look at a few examples. En Lucas capítulo 10, In Luke chapter 10, Luke chapter 10, versículo 25, Luke 10, 25, le hicieron una pregunta, they asked him a question. haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Jesús respondió que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? And Jesus said to him, what is written in the law? How do you read it? Jesús siempre quiere que vayamos a la escritura. Christ would always wants us to go to the scriptures. Debemos basarnos en la escritura We must base ourselves in the scriptures. y ejercer cuidado de cómo leemos y cómo pensamos de la escritura. And be careful how it is that we use and read the scriptures. Permítame otro ejemplo. Allow me another example. En Mateo capítulo 22, In Matthew 22, Matthew 22, Jesús se enfrentó en un debate con los saduceos. Jesus was in a debate here with the Sadducees. En el versículo 29, Jesús les dijo que ellos erraban ignorando las escrituras y el poder de Dios. In verse 29, Jesus says, you are mistaken, not understanding the scriptures nor the power of God. Ellos no querían creer en la resurrección, The Sadducees didn't want to believe in the resurrection. eran materialistas. They were materialists, that is, No. they didn't believe there was a soul. Jesús les va a hacer ver que estaban equivocados, And Jesus is going to show them that they're mistaken. citando el tiempo verbal en el versículo 32. Noting the verb tense there in verse 32. Yo soy el Dios de Abraham, I am the God of Abraham, el Dios de Isaac and the God of Isaac, y el Dios de Jacob. and the God of Jacob. Dios no dijo yo era, God didn't say that I was the God of. dijo yo soy. He says I am. Usó un término verbal específico, He used a specific verb tense, dando a entender que Él sigue siendo el Dios de ellos a pesar de que estaban muertos. that he continued to show that he continued being the God of them, even though they were dead. Jesús nos enseña con eso a poner cuidado de cómo leemos. With this, Jesus shows that we should pay attention, be careful with how we read. Leyendo podemos entender By reading, we can understand, y Dios quiere que entendamos. and God wants us that we would understand. En Mateo capítulo 21, In Matthew 21, en el versículo 23, in Matthew 21, 23, 24 y 25, 23, 24, 25. vamos a leer algo sobre la autoridad. So we read something here over about authority. 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? At 24. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. 25. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Jesús nos da a conocer acá que toda práctica o creencia proviene de una de dos fuentes. Here Jesus shows us that all beliefs come from one of two sources. Puede provenir de Dios, It can come from God, de su sabiduría, from His wisdom,
o puede provenir de los hombres, or it can come from man de su sabiduría. and their wisdom. ¿Cómo saber cuando algo proviene de Dios? How can we know when something comes from God? Va a tener base escritural. It should have a scriptural base, Vamos a poder decir, escrito está. so that way we can say it is written. Es muy importante tener base escritural para lo que creemos y practicamos. It's very important that we would have a scriptural base, scriptural justification for what it is that we believe and do. Así podemos hablar conforme a la palabra de Dios. And this way we can speak conforming to the Word of God. Vamos a concluir leyendo Mateo capítulo 4 nuevamente y hacer un punto ahí. We're going to conclude reading Matthew 4 again and make a point here. 4, Verse 4, Jesús dijo, Jesus said, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. "It is written, man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God." Jesús citó Deuteronomio capítulo 8, Jesus here cites from Deuteronomy chapter 8, una lección que fue dada a los israelitas, that was given to, a lesson given to the Israelites, nos es dada a nosotros también. that is given also to us as well. Si hiciéramos una lista de qué necesita usted para vivir, If we were to make a list on what it is you need in order to live, mucha gente diría pan y agua, a lot of people would write bread and water como mínimo. for the minimum. Pero lo que necesitamos para vivir es la palabra de Dios. But what it is that we need in order to live is the Word of God. Fíjense Deuteronomio capítulo 8, vamos allá. Let's take a look here at Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8. Voy a leer del versículo 1 al versículo 3. We'll begin reading in verse 1 to 3. Verse 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El mar rojo se abrió porque Dios lo dijo. The Red Sea opened because God himself said it. El maná cayó porque Dios lo dijo. Manna fell because God himself said it. El agua de la roca salió porque Dios lo dijo. The water came from the rock because God himself said it. Ellos tenían que aprender a depender de la palabra de Dios. These people had to learn to depend on the Word of God. Ellos tenían que entender que vivían porque Dios lo determinó. They had to know to live because. ¿Otra vez? Sí, ellos tenían que entender que vivían, estaban They had to know that they lived porque Dios lo había determinado con su palabra. because they themselves lived because of the manna, because God himself allowed it by his Word. Sucede lo mismo para nosotros. And the same thing happens with us. No con solo de pan vivirá el hombre, And by bread alone man shall not live, sino de las palabras que salen de la boca de Dios. but by every word that proceeds out of the mouth of God. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. God said, "Let there be light," and there was light. Esa misma palabra dará fin a todas las cosas. And this the same word will give the end to all things. Estamos viviendo porque la palabra de Dios lo permite. We're living because the Word of God allows it. Podemos obedecer esa palabra para ser bendecidos por Cristo hoy. We ourselves can obey this word to be blessed today. Dios es nuestro creador, God is our creator. nuestro sustentador, He is our sustainer. nuestro salvador He's our salvation. y será nuestro juez. And He will be our judge. Eso lo hará con su palabra. Then this He will do according to His word. Por eso tenemos que tener un escrito está para nuestra vida. And for this, because of this fact, we must have it is written in our lives. Todo lo que hacemos, Everything that we do, sea de palabra o sea en acción,
should be be it in word or in deed, debe tener un escrito está. should have it is written. Concluyendo, Concluding, la fe viene por oír palabras de Dios. faith comes by hearing the word of God. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to please God. Debemos creer sin ver. We must believe without seeing. Debemos creer para ver. We must believe in order to see. Debemos tener un escrito está para lo que pensamos y hacemos. We must have an it is written for what it is that we do and we think. Debemos tener un real aprecio hacia la palabra de Dios. We must have a true appreciation and reverence for the Word of God. Salga a mirar la creación. Go and look at the creation, El creador de todo lo que vemos all the creation that we see, nos ha dado su palabra. and He, the Creator of everything, has given His Word. Nos ha revelado su mente. He has revealed His mind to us. Nos ha revelado su voluntad. It has revealed His will to us. Debemos tener un aprecio por esta palabra de Dios. We should have an appreciation for this. Cristo vino del cielo a darnos esta palabra de vida. Christ came from heaven to give us these words of life. Le costó su sangre. It cost Him His blood. Debemos apreciarla. We should appreciate it. We should treasure it. Debemos tener una consideración muy alta para la palabra de Dios. We should have a very high consideration for the Scriptures. Muchos dicen ver para creer. A lot of people say seeing is believing, Nosotros podemos creer para ver. but we can believe in order to see. Amén. Amen. El Señor bendiga esta lección. And may God bless this lecture. Gracias por su atención. And thank you for your attention.